La privatización del sistema de pensiones también fue importante, eso es innegable, aunque muchos ahora en este proceso, en este último proceso electoral hemos visto que han despotricado del sistema privado de pensiones. Eh, Vemos a Pedro Franque, ¿no? Despotricando del sistema privado de pensiones, pero él está en un sistema privado de pensiones, en una AFP, y despotrica de la AFP, reconociendo de que el sistema nacional, estatal, es sumamente paupérrimo y no genera beneficios que él desea para su pensión. Pero bueno, así son de contradictorios los socialistas. Pero esta privatización del sistema de pensiones fue muy interesante. Produjo un volumen de ahorro interno sin precedentes, obviamente, ¿no? Entonces, ¿produjo un volumen interno de ahorro sin precedentes? Sí, eso es aceptable, se admite ello, y convirtió a más de 2 millones de peruanos en propietarios a través de los fondos de las más grandes empresas nacionales y transnacionales del país, porque obviamente ese dinero de los fondos se invertía y se invierte hasta ahora, ¿no? Claro que nosotros, bueno, los liberales estamos en contra de la forma compulsiva que se mantiene hasta ahora en el tema de que nos obligan a ahorrar, ¿no? A una AFP. Eso ya es un tema que también es discutible, pero reconocemos que en su momento la innovación en la privatización del sistema de pensiones tuvo buenos resultados, que podría ser mucho mejor. Eso es innegable, pero lamentablemente ningún candidato se ha atrevido a plantear una propuesta tan liberal como el hecho de que se respete el derecho de libertad de las personas a elegir si quieren o no quieren ahorrar eh, dentro de un sistema de pensiones estatal o particular, ¿no? O privado. El límite de esta reforma fue la ausencia de una reforma laboral. Esto es importante porque, si bien es cierto, muchas personas empezaron ya a ahorrar de manera individual, ¿no? En estos fondos, de manera individual, en cuentas individualizadas. Lo malo era de que no muchas personas, como no estaban formalizadas, seguían, digamos, en el campo informal, no podían formalizarse, entonces tampoco podían acceder a este beneficio de las AFPs, porque fue algo que se le critica también al régimen de Fujimori, que los costos laborales o los costos para formalizarse seguían siendo muy altos. Entonces, no existió ese incentivo para que te formalices, porque los costos eran muy altos, entonces muchas empresas o muchas personas con negocios se mantenían en el mercado, como se le dice en el argot criollo, en el mercado negro, ¿no? Se mantenían eh, para evitar asumir esos costos. Entonces, eso fue algo que se le critica al régimen de Fujimori. Por eso la privatización del sistema de pensiones no se dio de manera muy completa. Ahora, existió ese mito de la desindustrialización a raíz de los cambios políticos, económicos, de corte liberal dentro de los años 90. Entonces siempre existió ese mito de que con esas políticas se desindustrializó el país, ¿no? Pero en verdad, la apertura económica dada en los años 90, supuestamente, ¿qué es lo que generó? Los detractores, ¿qué es lo que dicen los detractores? Esa apertura económica generó efectos negativos. Por ejemplo, desaparición de una parte importante de la industria peruana. Es lo que dicen ellos, ¿no? Argumentan. Desapareció una parte importante de la industria peruana. Lo que les hice referencia a esas empresas que nacieron a raíz del proteccionismo, las famosas ensambladoras de artefactos, de automóviles que se dio en el Perú en los años 60, 70. Entonces, esa industria, a raíz de la apertura económica, desapareció. Tuvo que desaparecer porque solamente funcionaba con proteccionismo. ¿Y qué hizo Fujimori? Simplemente lo eliminó, igualó los aranceles, no desapareció los aranceles, pero igualó de tal manera que empezaron a nacer otras industrias, otras empresas, pero en otros rubros
que la sociedad lo necesitaba, ¿no? No necesariamente en las ensambladoras, porque, por ejemplo, en el Perú se llegó a tener más o menos unas 13 ensambladoras, creo, en el sector automotriz. Pero eso, digamos, no encajaba o no armonizaba con el parque automotriz de ese entonces. Entonces simplemente existía el incentivo de crear una empresa ensambladora porque el Estado me daba muchos beneficios. Y como existía un mercado cautivo, entonces estos empresarios se coludían con los políticos para generar más y más riqueza con estas supuestas empresas que no competían, simplemente eran rentistas, ¿no? Entonces, eso desapareció, pero para los detractores fue algo negativo que trajo la apertura económica. La reducción del peso de la industria en la economía, obviamente, ¿no? Ya no tenía en la economía ese peso que tenía antes esta industria cautiva, estas empresas prebendarias. Y lo que argumentan es que hubo la reprimarización o desindustrialización de la estructura productiva de nuestro país, es decir, que se volvió al agro, ¿no? Que se retrocedió. Eso es lo que argumentan, pero no fue así y eso lo vamos a demostrar. La apertura económica desmanteló el proteccionismo industrial. Eso es una verdad innegable, como se dice, una verdad de perogrullo. Desmanteló el proteccionismo industrial, que fue muy doloroso para muchos sectores rentistas. El punto de partida de este proteccionismo existieron algunas leyes, por ejemplo, la Ley de Industrias de 1959, durante el gobierno de Manuel Prado, con la imposición, les comentaba, de aranceles para proteger las industrias peruanas de la competencia extranjera. Supuestamente estaba plagado de buenas intenciones, pero en el terreno de los hechos nos damos cuenta de que esta ley de industrias lo que hacía era suprimir el deseo de muchos peruanos de querer comprar productos importados a menor precio con mucha mayor calidad. Entonces, simplemente generó un efecto contrario a lo que se pretendió con esa ley de industrias de 1959. Generó que surja una industria ensambladora, artificial y cara, como les dije, industria de artefactos, la industria automotriz. Como por ejemplo vemos esta imagen, ¿no? La naturaleza artificial y facilista de la industria. Imagínense, Chrysler se pone el chullo. ¿Por qué? Imagínense, en el Perú se ensamblaban autos sin tomar en cuenta la demanda dentro del mercado peruano, simplemente porque estas empresas recibían muchos subsidios y muchas prebendas por parte del Estado. Y por eso nada más, no es que era producto de la ley de la oferta y la demanda, y como existió una economía abierta, venían a invertir, no. Simplemente el Estado proporcionaba muchas prebendas, muchos privilegios, y por eso nacían muchas empresas de artefactos y del mundo automotriz sin necesidad de que lo requiera el mercado interno, pero bueno, se dio. Todo eso desapareció a raíz de desmantelar el proteccionismo industrial. Ahora, dentro de la dictadura militar de Velasco, se repite el error. Eso también es algo que es característico de los socialistas, ¿no? Repetir la fórmula nefasta. Y también durante la dictadura de Velasco, se emitió otra ley, la misma, la Ley de Industrias de 1970. Sus características, obviamente, prohibición de importaciones, mercado cautivo y absoluto y ausencia de competencia, lo mismo, más de lo mismo. Y de repente ustedes ya empiezan a relacionar también obviamente han leído el programa ideario de Cerrón y se van a dar cuenta que esto está planteado en ese programa.
en ese plan de gobierno. Y lamentablemente muchas personas no se dan cuenta, ¿no? No quieren o no quieren darse cuenta lo que propone, lo que propone Cerrón. Y lo dice abiertamente, no es que anda con ambajes en su programa político, en su plan de gobierno. Lo dice claramente, pero bueno, muchas personas se dejan llevar más por el odio que por la razón.